Hola, paz y bien, mis hermanas y hermanos. Un saludo muy especial para ustedes. Nos alegramos que estén aquí presentes para que podamos llevar adelante esta temática y reflexionando acerca de la persona de Francisco. Vamos a hablar sobre la personalidad de Francisco. De eso se va a tratar lo que el día de hoy vamos a desarrollar. Vamos a hablar acerca de quién es Francisco. Y primeramente, pues vamos a señalar este poema tan bonito de Rubén Darío que se llama Los motivos del lobo. Y en los motivos del lobo hay un detalle bien interesante que lo vamos a ver en breve. Dice así: el varón que tiene corazón de lis, alma de querube, lengua celestial, el mínimo y dulce Francisco de Asís, está con un rodo y torvo animal, bestia temerosa, de sangre y de robo, las fauces de furia, los ojos del mal, el lobo de Gubbio, el terrible lobo. En este poema se refleja a Francisco con una personalidad dulce, ¿sí? Es un hombre muy amable y muy dulce. Pero vamos a recalcar aquellos aspectos que dejaron en la sombra sus agiógrafos, aspectos que son muy humanos y hasta temperamentales, que nos transmitieron de añadidura y que hoy pues nos van a servir para un mejor conocimiento nuestro, por supuesto, del auténtico San Francisco. El tema que voy a desarrollar con ustedes no va a ser sincrónico, es decir, no va en correspondencia temporal, biográfica, histórica o su evolución, porque vamos a abordar esos aspectos tan complejos del itinerario espiritual e histórico del hermano Francisco, sus deseos de santidad, de servicio generoso a los leprosos y sobre todo de fidelidad a la iglesia. Por otro lado, por estar celebrando, como ustedes muy bien saben, 800 años de la regla, nos detendremos con bastante énfasis en este proceso de elaboración y estructuración. Y esto va a ser muy interesante y aquí vamos a poner un poco más el énfasis. Bueno, veamos cómo era la personalidad en sí de Francisco, cómo lo podemos describir. En primer lugar, se puede describir como un hombre de personalidad fuerte, hasta cierto punto abayazadora y radical. Es un hombre de carácter fuerte. A quienes quisieron seguirle, es decir, a los hermanos que el Señor le regaló, les impuso una visión del Evangelio fundamentada en la experiencia personal única, laical. Oigan bien este detalle, aquí viene el aspecto bastante interesante, laical, espiritual, ¿verdad? No les propuso una experiencia clerical, sacerdotal, no, es una experiencia laical. Y esto va a surgir de sus experiencias y de sus circunstancias históricas que le ha tocado vivir. Su propio proceso de conversión. ¿Y cómo es ese proceso de conversión? Bueno, conocemos muy bien que abandona toda posesión, todos los bienes, incluso hasta las mismas vestiduras para desarraigarse de su ego, es decir, de su egoísmo, para cuidar con ternura y libertad a los leprosos. Ese es un detalle bien importante. Cuida con ternura y con libertad a los leprosos, sirviéndoles como una verdadera madre. Es decir, Francisco para los leprosos se vuelve una madre, también para los hermanos, pero también es una madre muy radical, ¿verdad? No es una madre
que va a dejar que todo el mundo haga lo que quiera. No, va a fijar bien todo, ¿verdad? Va a ordenar y organizar bien todo, practicando al pie de la letra los consejos apostólicos que Jesús dio a sus discípulos en el Evangelio, que él mismo escuchó un día en la pequeña capilla de la Porciúncula y que por no entenderlo bien, pidió humildemente al sacerdote que se lo explique mejor. El texto bíblico del que estamos hablando es el de San Mateo, capítulo 10, versículos del 7 al 12, que dice, vayan y proclamen el reino de los cielos está cerca. No lleven ni oro, ni plata, ni cobre en sus fajas, ni alforja para el camino, ni dos túnicas, ni sandalia, ni bastón. Y al entrar en una casa digan, paz en esta casa. De esa reflexión y de toda esa experiencia surge el famoso paz y bien. Y esto lo encontramos en Segunda de Celano 22. Esta experiencia de escuchar el Evangelio en la Porciúncula. Francisco está solo, ya lleva 3 años de su conversión, está pasando por un momento difícil, ¿verdad? Porque realmente no encuentra como el rumbo a su vida, está como viviendo una crisis personal, no encuentra el rumbo a su vida, pero ese día que él escuche el Evangelio y pide además al sacerdote que se lo explique mejor, ¿verdad? Que profundice un poco más en el Evangelio, entonces él dirá saltando de gozo, lleno del Espíritu del Señor, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo busco, es lo que en lo más íntimo del corazón anhelo poner en práctica. Vean qué hermoso, comienza con ese gozo, con esa alegría, porque ha encontrado orientación a su vida. Sí, se siente bien orientado y bueno, aquí no hay por dónde perderse, ¿verdad? No hay que equivocarse. Entonces, esa escucha atenta de este evangelio, perdón, y esta práctica concreta, logró Francisco vivirla junto a sus primeros hermanos de fraternidad, aquellos que entraron aproximadamente entre 1209 y 1215, en ese periodo. Recuérdense que cuando escuche el evangelio está solo, no tiene hermanos todavía. Francisco pasa aproximadamente 3 años solo, ¿verdad? Reconstruyendo iglesias, trabajando aquí, trabajando allá y viviendo como ermitaño. Ya después va a componer el hábito, va a diseñar su hábito, va a tirar el bastón y se va a descalzar, es decir, va a caminar descalzo, porque antes estaba calzado, caminaba con calzado, ahora dejará el calzado para enrumbarse, para caminar descalzo y con mayor libertad como lo presenta el Evangelio. Ahora bien, esta originalidad, este radicalismo de su visión personal, de vivir de esta forma el Evangelio de Cristo, ese Evangelio escuchado, es lo mismo que provocará años después la crisis interna del movimiento. Es decir, ya cuando son muchos hermanos, ¿verdad? Cuando ya sobrepasa el asunto, que se hace más patente y o evidente en el capítulo general del año 1219. Estamos hablando entonces del año aproximadamente en el periodo del año 1209. 10 años después, la situación de la orden, la situación de la fraternidad va a ser muy complicada, va a ser muy difícil y ahí vamos a ir viendo ese perfil, ese carácter de Francisco, cómo va actuando, cómo va decidiendo, qué es lo que va haciendo. Bien, un poco antes de su conversión, lo vamos a ubicar ahí porque es interesante lo que nos dicen las hagiografías. Francisco va a poner a prueba, ¿verdad? O mejor dicho, ha dado prueba de su innato liderazgo, ¿verdad? Él es un líder nato, ¿verdad? Y también nos va a dar ejemplo de su tenacidad por alcanzar sus metas de caballero y sobre todo de su fuerte personalidad.
En tres compañeros, ¿verdad? Tres compañeros, dos nos dice lo siguiente: sus padres tienen que satisfacer todos sus caprichos, pese a los reproches que le dirigen. O sea, Francisco es un hombre caprichoso, ¿verdad? Y son sus propios papás que tienen que satisfacerlo de él. Sus compañeros de juventud, es decir, sus amigos, capitaneados por él, porque él era el rey, él era el jefe de los amigos, trataban de remedar a aquel a quien admiraban, les aventajaba en la pompa de la vanagloria, juegos, bromas, cantos y vestidos ricos y vistosos. Vean, su papá, por supuesto, ya sabemos que es un rico comerciante de telas finas, ¿verdad? De vestidos muy ricos y muy vistosos, la mejor estela de ese entonces. Y estamos entonces descubriendo que es un joven que se va a vestir, pero úfale, como los nobles, ¿verdad? Se va a vestir a la moda, podríamos decir hoy en día. Francisco va a estar a ese nivel, va a estar a la moda, ¿verdad? Otro, Francisco tiene rasgos fuertes de un perfil narcisista. Es decir, ¿cómo es de perfil narcisista? No solamente que viste de las ropas más preciosas, ¿verdad? Que hay, porque su papá es el comerciante, ¿verdad? Y que lleva y el que él puede libremente escoger ahí la mejor estela, sino en sus comportamientos excéntricos. Es vanidoso, es orgulloso, también es alegre, le gusta hacerse sentir y notar, es decir, le gusta sobresalir entre los demás. Ese es otro detalle interesante de la persona de Francisco. Va a hacerse sentir, va a hacerse sobresalir entre los demás. Como joven, persigue ideales, persigue sueños. Todos nosotros tenemos ideales, tenemos sueños, ¿verdad? Y dice él, sé que he de llegar a ser gran príncipe. Su meta era llegar a ser gran príncipe. Eso era lo que deseaba. Eso era lo que él buscaba, ser gran príncipe. Me imagino que algunas de ustedes querían ser doctoras, querían ser profesoras, querían ser aviadores, algunos de los chicos que están allí en el postulantado, o no sé, algo querían ser en la vida, ¿verdad? Pero el Señor cambió ese sueño. El Señor cambió su vida al llamarle. Y ahora pues lo llama a ser hermanos menores. Ya vamos a ver ese detalle más adelante. Es ambicioso, ¿verdad? Estamos hablando de Francisco, que es un joven ambicioso. Se siente atraído por los honores militares y el estatus en la sociedad. Francisco quiere ascender en esa sociedad. No se quiere quedar como el simple hijo de un mercader. Él quiere llegar a más alto, quiere ser un caballero, quiere ser en el estatus social más alto que el de su papá, que ya era un rico, que ya era famoso, por supuesto. Entonces, una vez iniciado su proceso de conversión, de cambio interior y exterior, pero conservando su actitud y su carácter decidido, convence primeramente a su madre y después va a convencer a su padre Pedro de Bernardo, que ni cariños que sean carísimos, costosos, ni malos tratos, ni nada podrá hacerlo cambiar de su parecer. Francisco es bien terco, ¿verdad? Es un joven terco y según él, pues nada lo puede hacer cambiar de su parecer. Ahí tenemos Primera de Celano, el capítulo 13 y 14. Entonces Tomás de Celano nos dice que nada lo podía hacer cambiar de su parecer. Luego, en este largo proceso de conversión, vean qué interesante, hablamos de proceso de conversión. No es algo que Francisco cambia de la noche a la mañana, ¿verdad? No, es todo un proceso de conversión que poco a poco se va logrando y poco a poco él va profundizando en sí mismo, va avanzando con una visión muy propia, muy profunda. Manifiesta su independencia, su propia libertad,
su decisión tomada misteriosamente. Hay un misterio allí en esa decisión que él toma. ¿Por qué? Porque primero ha dejado de lado el comercio de telas de su padre. Imagínense, solo ahí tiene futuro. Ahí tiene mucho futuro él, ¿verdad? Porque ese era un negocio que iba desarrollándose, que iba en expansión en ese tiempo. Entonces, ahí, pues, Francisco tiene realmente todo un campo por desarrollar, pero no lo hace. También va dejando de un lado el derroche y la pompa, todos aquellos lujos, toda aquella ropa, ya no. También va a renunciar a los deseos neuróticos de la guerra. Recuerdan que él fue varias veces a la guerra, ¿verdad? Estuvo preso. Y entonces pues va a dejar esos deseos, va a dejar esas armas, ya no se ilusiona, ya no está soñando con castillos ni nada de eso, ya no va a soñar de eso, ni con la violencia, porque la guerra significa eso, violencia, matar, conquistar, significa todo eso, ¿verdad? Que es terrible. Es decir, va a renunciar a los sueños de ser caballero, de tener poder y un estatus social. A todo esto va a renunciar. Todos estos signos o gestos dejan una gran incertidumbre o una grave incertidumbre a sus padres, que van a percibir en su hijo un cambio de vida inesperado, una situación dada, por supuesto, la enfermedad que Francisco sufre después del cautiverio cuando se va a luchar, ¿verdad? Es hecho prisionero y entonces resulta que Francisco sale muy enfermo. Cuando es liberado de la cárcel, pues regresa muy enfermo a su casa. Todo esto deja perplejo, totalmente perplejo a sus padres, porque Francisco se muestra huraño, se aleja de todo aquello que antes, entre comillas, era normal. Se aparta a lugares solitarios, donde, dice Celano 6, procurando que nadie supiera lo que pasaba en él y tratando solo con Dios su santo propósito. Nadie sabía qué era lo que pasaba. Todo el mundo estaba, y bueno, ¿y qué le pasa a este hombre? ¿Qué le pasa a este joven? ¿Qué sucede? ¿Verdad? ¿Qué sucede en la vida de Francisco? ¿Qué sucedió en la cárcel? ¿Por qué ha cambiado? ¿Sí? Porque ella no persigue sus sueños de guerra, de lucha, de poder, de búsqueda de poder, de estatus. No, ahora se ha enrumbado. La determinación y la ruptura total con su familia se hace más patente en el acontecimiento público de la plaza de Asís. Ante el tribunal del obispo y de sus padres ahí presentes. Y dice Celano, vean qué interesante lo que dice Celano. ¿Alguien lo puede leer esto que dice Celano 15? Por favor. Ahí está, ¿qué dice Celano 15? ¿Alguien lo puede leer? Sí. Irma, muy bien. Llevado a la presencia del prelado, no tolera demora ni se detiene por, no lo tengo ahí completo, aquí está. Por nada. Ni se detiene por nada, más aún no aguarda palabras ni pronuncia alguna, sino que en el acto se desnuda del todo y lanza a sus padres sus vestidos para restituírselos. Es interesante, muchas gracias. Es interesante lo que dice Celano. Miren ustedes, primero que sin demora alguna, se despiste y toma tu ropa, ¿verdad? Se los tira, dice, se los lanza a su padre, ¿verdad? Es como también como un gesto de desprecio. Tome, ya estuvo. ¿Verdad? Es una actitud interesante la que toma Francisco. Aquí podemos ver su personalidad, su fuerza, su decisión, su carácter, su determinación. ¿Verdad? No es que va a hacer un gran discurso y ahora yo y que no sé qué. No, nada, va al grano, se desnuda y ya, ¿verdad? Se libera. Aquí podemos reflexionar muchísimas cosas del carácter de Francisco, pero el despojo o la desnudez es también libertad para seguir a Cristo desnudo en la cruz. ¿Qué podemos entresacar de esta narración o de este acontecimiento o de este episodio en la plaza?
Primero, despojo de los bienes materiales o rechazo de los bienes materiales para alcanzar los bienes eternos. Renuncia al mismo tiempo a todo deseo de apropiación y necesidad. Nosotros siempre necesitamos del vestido. Recuérdense que él necesitaba de esa pompa, de esos mejores vestidos, de las mejores telas. Ahora ya no necesita de eso, ¿sí? Ya no anda buscando lujo, ya no anda buscando marcas. No, Francisco no quiere nada de eso, ¿verdad? Y ni quiere apropiarse, ni quiere tener esos vestidos caros, lujosos. No evade las tentaciones y los conflictos con su familia. Siempre hay conflictos con la familia, ¿verdad? Pero Francisco no los evade. A veces nosotros los evadimos, pero Francisco no los evade. Luego, búsqueda del auténtico amor, desnudez que permite la transformación del amor. Es el auténtico amor. También Francisco se desplaza ahora por otro camino, el del seguimiento de Jesús, pero no desde el monacato o la jerarquía. Y aquí viene el detalle. Francisco no va a ser un monje, ¿sí? No va a ser un monje. Tampoco va a ser un clérigo, porque no es por ahí, sino en servicio y familiaridad con los leprosos. Imagínense ustedes, ya eso deja como, eso era lo que tenía perplejo a sus padres. Y es lo que nadie entendía. ¿Por qué Francisco está sirviéndole a los leprosos? ¿Por qué Francisco tiene tanta familiaridad con los leprosos? Es raro. O sea, leproso para Dios o por todos ellos. No. Y luego reconstruyendo iglesias abandonadas. ¿Sí? Resulta que Francisco escucha el mandato del mismo Jesús que le llama y le dice, entonces comienza a reconstruir iglesias abandonadas. Es su primera tarea, es su primera misión y va a trabajar con sus propias manos, hasta tal punto que su padre, también de carácter fuerte y que a veces pareciera que no se hereda el carácter, pero hay quienes aseguran que sí, ¿verdad? Se heredan algunos aspectos de ese carácter. Entonces, el papá, Pedro de Bernardino, se va a avergonzar y lo va a aborrecer y hasta lo maldecía. 3 Compañeros 23. Ahí pueden encontrar ese texto muy bonito de 3 Compañeros 23. Definitivamente, a lo largo de la vida del hermano Francisco, encontraremos muchos otros ejemplos de la vehemencia. Vehemencia significa esa fuerza impetuosa, esa fuerza temperamental con que actuaba decididamente. Celano va a señalar otro detalle interesante de la oposición de su familia y también de sus amigos, por supuesto. Y dice Celano que en vez de abatirlo, más bien enardecían y fortalecían su decisión de vida. ¿Sí? Francisco se fortalecía y se enardecía en su decisión que ha tomado. Primera de Celano 11. Una vez en este proceso de identificación con Jesús crucificado, recuérdense que hemos dicho que él sigue a Jesús crucificado, pobre y crucificado. Seguimiento que se va a expresar en categorías de ternura y vigor. Francisco va a ser toda una ternura, ¿verdad? Andando, pero también todo un vigor, toda una fortaleza. Va a ser fuerte y tajante cuando es lo que es. No va a admitir ambigüedades, no va a admitir nada medias que sí que no, no. Eso es punto, ¿sí? Un camino en el que encuentra riesgos, tensiones y crisis. Ya lo vamos a ver. Los compañeros, ya cuando ya tienen compañeros, cuando ya tienen hermanos, cuando él tiene hermanos, señalan que este temperamento impetuoso lo llevaba a veces a emitir juicios siniestros, imagínense, acerca de algunas personas o de hermanos, y a reprensiones hechas con diente mordaz. Primera de Celano 161.
Ya cuando uno dice, escuche esa frase con diente mordaz y díjole, quiere decir que Francisco no era tan el mínimo y dulce, no, era duro, ¿verdad? Pero también manifestaba gran ternura con los hermanos pecadores. Aquí la carta a un ministro 14:15 nos da esos detalles, cómo era de tierno con los pecadores, que se arrepentía. Ojo, con los pecadores que se arrepentía, pero era fuerte con los indóciles, con los rebeldes y porfiados. Y recomienda que sean entregados a tales hermanos que puedan custodiarlos de día y de noche como a prisioneros encadenados. Testamento 33. Imagínense qué fuerte. Había que custodiar a ese hermano rebelde. Había que llevarlo como que si fuera un prisionero. Qué duro, ¿verdad? Hablando de esa personalidad de Francisco, la renuncia al ego, ¿verdad? Que es difícil porque el ego es parte de nosotros, pero es renunciar a eso es también la renuncia al mismo cuerpo. Segunda carta a los fieles, 46-47. Es la renuncia al cuerpo y ya sabemos cómo la vive. También se humilla a sí mismo, buscando superar su propio conflicto narcisista. Sí, ese conflicto que a veces acompaña a esas personas con ese carácter narcisista muy marcado, muy fuerte. Y va a pedir a los hermanos que lo arrastren desnudo a la plaza pública y denuncien allí su falta. Leyenda de Perusa 80. Es interesante entonces cómo se va a humillar a sí mismo. Bien, esa es la primera parte. ¿Hay alguna pregunta en esta primera parte? Y si no, pues pasamos a la segunda parte. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? ¿Le llamó la atención algo de los Francisco? ¿Quieren que lo arrastre o no? No sé. A ver. No sé si yo había escuchado que también por medio del análisis de la escritura de San Francisco también identificaron el carácter fuerte que él tenía. Sí. Bueno, hay varias investigaciones acerca de la personalidad de Francisco. Yo aquí estoy viendo un poquito lo de las geografías, lo de las leyendas, pero al final hay una bibliografía bien interesante que se llama De Narciso a Francisco. Abajo, al final, hay una bibliografía de un análisis psicológico que se le ha hecho a Francisco, ¿verdad? Sobre todo con su firma de la Tau, porque él firmaba con la cruz, ¿verdad? Con la tau. Entonces esa firma de la tau y los pocos escritos, porque Francisco no fue que escribió, no, él redactaba, él dictaba, ¿verdad? El escribano era el hermano León u otro fraile, pero no él, ¿verdad? No, él no escribió. Los dos escritos que hay, pues revelan un poco su personalidad, pero todo este proceso es interesante. Muchas gracias. ¿Otra pregunta? ¿O otro comentario? ¿O duda? Bien, entonces continuamos. Vamos a ver el segundo punto. El hermano Francisco promete obediencia y reverencia a la iglesia romana. Segunda regla 1:2 o regla bulada, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo era ese contexto, cómo era esa iglesia en la que Francisco vive. En la época de Francisco, entonces, la iglesia va a atravesar por una grave crisis en todos los sentidos. Y también van a pulular, es decir, van a andar por todos lados los movimientos heréticos, fruto de este descontento de los religiosos y de los católicos como tal. Vamos a ver un testimonio del cardenal Jacobo de Vitri. A este tema hay dos testimonios bien interesantes de este cardenal. ¿Y qué es lo que dice este cardenal? Va a criticar la situación lamentable de la curia romana. Y vean lo que dice. A ver, alguien que me lea, por favor, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice el cardenal? ¿Cómo, acerca de la iglesia? ¿Cuál es la crítica?
Tan absortos están en negocios temporales y pleitos, tan preocupados viven por cuanto se relacionan con reyes y estados, que apenas si pueden discutir las cuestiones que tocan a la religión. Todo esto me ha contristado mucho. Entonces, gracias, mi hermano. Entonces, vean cómo está la iglesia, ¿sí? Todo el mundo está en negocios temporales, en pleitos, preocupado, ¿verdad? Por las relaciones con los reyes y con otros estados, pero lo religioso está muy, pero muy descuidado. Lo espiritual está muy, pero muy descuidado, ¿sí? Entonces, también Celano va a decir, Celano va a describir cómo se vive la iglesia en este tiempo. Y dice así, en la oscuridad universal de las tinieblas. Imagínense, Celano es un poco como más fuerte en ese sentido. Dice que tenemos una oscuridad universal, porque si Roma está así, ya se imaginan los demás lugares. Tan profundo, dice el olvido de Dios, tan general el sopor del descuido de sus mandamientos, que ni siquiera toleraba a la gente que se le sacara del letargo en las que les habían sumergido sus inveterados males. Imagine, ya la gente ya ni le iba ni le venía nada, ¿verdad? Ya la situación estaba bastante perdida. Vamos a ver ahora Francisco, qué es lo que dice frente a esta descomposición de la iglesia. Francisco va a conocer las deficiencias del clero de su tiempo. Por eso dirá en el testamento, los pobrecillos sacerdotes pecadores. Vean qué interesante cómo lo señala en su testamento. Dice, los pobrecitos sacerdotes pecadores. Francisco se compadece, como se compadece una madre. Pero enseguida agrega, no quiero reparar en sus pecados. Moralmente Francisco no quiere señalar esos pecados. No es él quien para juzgar. No estamos aquí nosotros para juzgar y decir, no, no puede, dice Francisco. Y por otro lado, Francisco no va a pretender que su fraternidad sustituya el clero desfalleciente. No es esa la tarea de la fraternidad. Sin embargo, va a pedir encarecidamente a sus hermanos lo siguiente. Primero, que sean sumisos a los prelados, ¿verdad? Y que en cuanto dependa de ellos, eviten cualquier envidia de su parte. Es decir, ustedes no den motivo de envidia a los prelados, a los sacerdotes. Y luego va a decir algo que ahora es bien delicado, ¿verdad? Encubran pues su falta, suplan sus numerosas deficiencias y actuando así, sean más humildes todavía. Hoy ya no se puede decir esa palabra de encubrir, ¿verdad? Por toda la protección a los menores que hay. Pero estamos en otro tiempo, ¿verdad? En aquellos años, en aquella época, en la Edad Media, Francisco va a pedir a sus hermanos que encubran esa falta de los sacerdotes, ¿verdad? Los herejes, por otro lado, se van a valer de las fallas del clero para atacar y condenar a la jerarquía y a la iglesia romana. Sin embargo, Francisco pide a sus hermanos que no tomen esas actitudes y que se mantengan inalterablemente fieles a la Santa Madre Iglesia. Es cierto, la iglesia falla, pero Francisco es consciente, ¿verdad? Y dice, no podemos tomar esa actitud de los herejes o de las herejías, dicho de otra manera. Entonces, para Francisco, el evangelio y la iglesia, y Cristo y la iglesia son una sola y misma autoridad. No hay de otra, ¿sí? Y aquí en la regla lo vamos a encontrar. Francisco recoge ese detalle en la regla. A ver quién lo lee, por favor. Ese detalle tan hermoso que Francisco recoge de esa unidad entre lo que es el evangelio y la iglesia. No son dos cosas diferentes. No es que el evangelio está aquí y la iglesia está allá. No, es una sola cosa. Evangelio e iglesia es una misma cosa, ¿sí? Y Cristo en la iglesia es una misma cosa, no separa, ¿verdad? La herejía o los movimientos heréticos hacen eso, separar, dividir,
¿verdad? Cuestionando siempre lo moral, y por ahí se ubican, van cuestionando lo moral. A ver quién me lee lo que dice Francisco en la segunda regla. Eso, las novicias, a ver. La regla y forma de vida de los hermanos menores consiste en observar el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El hermano Francisco promete obediencia y reverencia al señor Papa Honorio y a sus sucesores canónicamente elegidos, y a la Iglesia romana, de tal suerte que siempre sumisos y postrados a los pies de la misma Santa Iglesia, cimentados en la fe católica, observemos el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, como firmemente lo hemos prometido. Bien, con este detalle, Francisco amarra mejor todo esto que hemos visto, ¿sí? Y ahora en la regla está legislado, y ahora en la regla se nos indica que tenemos que tener reverencia a las autoridades de la iglesia, ¿sí? Y que tenemos que ser sumisos y postrarnos a los pies de la misma Santa Iglesia, postrarnos a los pies, ¿sí? Y estos son detalles tan importantes, tan fundamentales, porque somos hermanos, hermanas menores. El que es menor tiene que actuar así. El que es mayor se sitúa de tú a tú o más arriba que los demás. No, Francisco dice, ustedes son menores, están a los pies de la Santa Madre Iglesia. ¿Sí? Tienen que estar postrados a los pies de la Santa Madre Iglesia. Y eso no es fácil. Sí, eso no es fácil, significa que tenemos que humillarnos, ¿verdad? Para estar a los pies de la Santa Madre Iglesia. Imagínense que el día de mañana que ustedes ya tengan estudios, que el día de mañana que ustedes ya sean provinciales, que ustedes sean consejeras, que ustedes tengan algún servicio en la provincia, algún servicio en la congregación, ¿cómo se van a someter? ¿Cómo se van a estar sumisas y postradas a los pies de la iglesia? Es difícil. Pero claro, aquí está el detalle. Observar el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la clave. Hay que observar el evangelio. Si observamos el evangelio, vamos a actuar así, con humildad. No los vamos a poner de tú a discutir, a pelear. No, no, vamos a actuar de tú a tú, pero vamos a actuar desde la minoridad, ¿verdad? Es un tú a tú desde la minoridad, no desde la igualdad y de los derechos, como se dice en la sociedad, ¿verdad? Que queremos nosotros trabajar por los derechos humanos y todos tenemos los mismos derechos, eso es cierto, pero aquí Francisco nos dice, no, hermanitos, no hermanitas, ustedes es diferente, el asunto es diferente. También en este contexto va a decirnos Celano que su primer y supremo principio era mantener firme, miren ustedes, venerar, tomar como modelo la fe de la Santa Iglesia Romana. Sí, interesante, mantenerse firme. Y Francisco es testimonio de eso, de mantenerse firme, de venerar y tomar como modelo, dice él, la fe de la Santa Iglesia Romana, pues solo en ella se puede conseguir la salvación. Yo no sé si ustedes han escuchado esa famosa frase, que fuera de la iglesia no hay salvación. Pues, en resumen sería como esto, ¿verdad? Solo en la iglesia encontramos la salvación. Venerar a los sacerdotes y su rendido afecto abarcaba a todos los miembros de la jerarquía eclesiástica. Como resultado de su predicación, quedaban confundidas desde la peste herética y con gran regocijo de los fieles se escabullían los herejes. Primera de Celano 62. Es interesante toda esa relación porque en el tiempo de Francisco había muchos movimientos heréticos que iban surgiendo a lo largo de la historia, ¿verdad? Y sobre todo en el tiempo de Francisco. Bueno, ese es el segundo punto. A ver, ¿hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario con ese segundo punto? Y si no, pasamos al tercer punto. El tercer punto lo vamos a hacer más breve porque hay dos cositas
de la personalidad de Francisco necesitamos resaltar? ¿Qué dicen los hermanos? Las hermanas. Bueno, ya se me durmieron, parece. Entonces aprovecho y continuamos. Están bien dormiditas y dormiditos. Vamos a hablar de la verdadera y amorosa obediencia. Uno de los detalles, por supuesto, en nuestra vida cristiana y franciscana es la obediencia. Pero ¿cuándo esta obediencia es verdadera? ¿Cuándo esta obediencia es amorosa o caritativa? Entonces, vamos a ver cómo se va descubriendo todo esto, ¿verdad? En la regla. ¿Y qué es lo que nos va indicando Francisco? Vean qué interesante esa relación de Clara y Francisco en este aspecto de la obediencia. Y aquí aparece un cardenal, Ugolino. Más adelante vamos a hablar bastante de ese cardenal. Sí, pero aquí aparece el cardenal como haciendo que las clarisas desistan de ese propósito, ¿verdad? Y que admitan mitigaciones y acomodamientos que son contrarios al espíritu del santo, es decir, al espíritu de pobreza, de seguimiento de Jesús pobre y crucificado, es decir, a esa espiritualidad. Entonces dice Francisco, ya moribundo, ¿verdad? En el testamento que le deja a las clarisas, se llama La Última Voluntad para Clara. Yo, dice el hermano Francisco, pobrecillo, vean qué interesante, yo el hermano Francisco, pobrecillo, ¿verdad? Quiero seguir la vida y pobreza del Altísimo Señor, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y de su Santísima Madre. Y los aconsejo que siempre vivan también en esta mi santísima vida y pobreza. Primer consejo es que vivan en esa pobreza y en esa vida. No vayan a cambiar, hermanas Clarisa. No vayan a cambiar. Y tengan sumo cuidado. Oigan bien. Tengan sumo cuidado en no dejar nunca, ni en forma alguna, apartarse de ella por instrucción o consejo de quien sea. Es que nadie les puede aconsejar a las clarisas que se alejen de esos principios espirituales, que se alejen de ese fundamento evangélico que es la pobreza, que es el seguimiento de Jesús, porque hay que seguirlo de esa manera. Y otra escena del capítulo 10 de la regla definitiva, es decir, de la regla burlada, va a decir lo siguiente, es interesante. Y dice que donde quiera que estén los hermanos, es decir, en la misión, en los eremitorios, donde quiera que estén, si vieran y advirtieran no poder observar espiritualmente la regla, deberían y podrán recurrir a sus ministros. En cuanto a los ministros, tengan la obligación de conceder a los mismos hermanos con benevolencia y liberalidad y a modo de obediencia cuanto ellos les pidieren. Si acaso se lo denegaran, tengan licencia y obediencia a los dichos hermanos de practicar nuestra regla al pie de la letra. Pues todos, tanto los ministros como los hermanos, han de someterse a la regla. Interesante. ¿A quién le debemos nosotros obediencia? A la regla. Claro, hay las mediaciones. ¿Quiénes son las mediaciones? Los ministros. ¿Quién más son las mediaciones? Los superiores. ¿Quién o superiora? Es feo esa palabra superiora, por supuesto, porque Francisco habla de siervo y de sierva. Deberíamos de ser siervas y siervos, ¿verdad? Siervos inútiles, dice Francisco en otro texto, ¿verdad? Pero realmente hoy en día hablamos de guardianes, hablamos de la que coordina la comunidad o de la hermana que está al frente de la comunidad, de la presidenta, ¿verdad? Tenemos unas palabras que han perdido su sentido evangélico, ¿verdad? Y el sentido evangélico es siervos, siervas, somos siervos y siervas. Entonces, aquí vamos a avanzar en todo esto. Ahí les queda para leer porque yo quiero ver ese carácter de Francisco ahora en este
punto número 4. La lucha larguísima de Francisco en defensa de su inspiración personal. ¿Por qué tiene que defender Francisco? ¿O de quiénes tiene que defenderse Francisco? Ya lo vamos a ver. Primero, primer detalle. El mismo Altísimo me reveló que debía de vivir según la forma del Santo Evangelio, Testamento 14. Este es un detalle bien interesante, ¿verdad? Que es el Altísimo el que le revela a Francisco. No es nadie, es el Altísimo. Entonces, en esta íntima convicción, desde los comienzos de su misión como fundador hasta su muerte, no dejará de afirmar y de defender contra quien quiera desviar su forma de vida del ideal evangélico. Y aquí otro detalle. Siempre lo va a hacer con respeto y sumisión a la jerarquía eclesiástica, pero no siempre con los ministros de la orden. Vea este detalle más interesante. Ante los cuales actuará con una firmeza tal frente a la evolución de la fraternidad. Ya vamos a ver cómo evoluciona la fraternidad y cómo Francisco va a chocar contra esa actitud. Por otro lado, van a esperar a la muerte de Francisco para acomodar su ideal a las necesidades concretas, originadas principalmente por la misión universal, es decir, ir por el mundo entero y por los privilegios eclesiásticos de aquellos tiempos. La iglesia va a conceder muchos privilegios a los frailes, entonces los frailes se van a ir de boca, por decirlo así, figuradamente, se van a ir de boca en la búsqueda de esos privilegios. Por supuesto, unos quieren ser obispos, por supuesto, otros quieren ser cardenales, y me imagino que más de alguno quiere ser papa, ¿verdad? O ministro provincial, ministro general, puestos que den privilegio, que den estatus, ¿verdad? Que den poder también. Entonces, muchos de los frailes van a andar detrás, ¿verdad? Como dicen por allá, andan hueliendo el hueso, como el chucho, ¿verdad? Que va detrás del hueso hasta que lo encuentra y encuentra su recompensa. Entonces, Francisco tiene que luchar con sus mismos hermanos. Imagínense ustedes qué duro eso, que no lo comprenden, y también tiene que luchar con la misma curia romana para mantener su integridad y pureza de su ideal evangélico. Francisco ante la curia romana. Primero, Francisco se siente obligado a someter al Papa la aprobación de la regla y su forma de vida cuando apenas tenía 11 hermanos. Era un grupito pequeño, no era un grupo grande, ¿sí? Son 11 hermanos y Francisco entonces tiene que buscar la aprobación. Pero va a ser necesario convencer la fuerte personalidad del Papa Inocencio III. A veces uno dice, chocó la piedra con el coyol. O sea, los dos son duros, es choque fuerte, ¿verdad? Los dos tienen personalidad. Francisco tiene la suya y el Papa ya no diga. Entonces, Francisco tiene un sueño, ¿verdad? Eso lo vamos a encontrar en Primera de Celano 33. Ahí después va a aparecer. El sueño es el siguiente: se le va a aparecer en el camino un árbol majestuoso, un árbol hermoso y fuerte, corpulento y muy alto. Y Francisco se va a acercar a él, y mientras a su sombra admiraba la belleza y la altura del árbol, fue súbitamente elevado tan alto que tocaba su cima, y agarrándolo lo inclinaba hasta el suelo. Es lo que efectivamente sucedió cuando el señor Papa Inocencio, árbol el más excelso y sublime del mundo, se inclinó con la mayor benevolencia a su petición y voluntad. Primera de Celano 33. Celano va a interpretar el sueño, ¿verdad?, de la aprobación de la regla. Pero no es que se va a inclinar fácilmente, que vaya, vamos a ver. En realidad, las cosas no fueron tan fáciles, ¿verdad? Como en el sueño, no es todo como se pinta en los sueños, ¿verdad? No, que va. El primer encuentro va a terminar en un rotundo rechazo del Papa, y Francisco y sus hermanos, harapientos,
fueron echados de la presencia del Papa. Sin embargo, por casualidad, en aquella ciudad, es decir, en Roma, se encontraba el obispo Guido y el cardenal Juan de San Pablo. Y estos dos personajes van a ayudar a Francisco para presentarlo al Papa Inocencio III. Aunque, ojo en esto, el cardenal va a encontrar como irrealizable el proyecto de vida evangélico ideado por Francisco. Eso no es fácil. Y no, como que no lo va a aprobar el Papa, ¿verdad? Entonces, antes de presentarlo al Papa, el cardenal lo va a aconsejar que mejor se oriente a la vida monástica y eremítica, segunda de Celano 32. Es interesante. Fíjense ustedes, Francisco lo escucha, pero rechaza sus consejos. O sea, Francisco está decidido a llegar al Papa. Y bueno, y Dios le va poniendo esas mediaciones. Sin ello, sin esas mediaciones, nunca habría conseguido una audiencia pacífica con el Papa y menos aún la aprobación de la regla y forma de vida. El cardenal se va a convencer de los buenos deseos de Francisco y sus compañeros y va a la curia romana a exponerle al señor Papa. Miren qué interesante. A ver, alguien que lo lea, por favor. Qué interesante este detalle del cardenal, lo que dice, ¿verdad? Dialogando con Francisco. Una vez que conoce a Francisco, que dialoga con él, entonces ahora el cardenal va a hablarle al Papa de Francisco y le dice lo siguiente. A ver quién nos lee. Hola, hola. Hola, Fray. Hola. Hola, Fray. Sí, ahorita. Sí. He encontrado un varón perfectísimo que quiere vivir según la forma del Santo Evangelio y guardar en todo la perfección evangélica. Y creo que el Señor quiere formar por su medio la fe de la Santa Iglesia en todo el mundo. Oyendo esto, el Papa quedó muy admirado y mandó al señor cardenal que trajera al bienaventurado Francisco a su presencia. 3 compañeros, 48. Interesante lo que dice el cardenal de Francisco. Quiere guardar en todo, dice el Santo Evangelio, la perfección evangélica. Y aquí viene el detalle. Quiere reformar por medio de la fe de la Santa Iglesia en todo el mundo. O sea, ya hay un deseo de reformar. ¿Se recuerdan? De reconstruir la iglesia. El cardenal no le capta, por supuesto, y él dice reformar, pero no, es reconstruir la iglesia. Entonces, y claro, el deseo ciertamente es el Señor. Por supuesto que el Señor quiere reformar, pero la tarea de Francisco es reconstruir la iglesia. Bueno, el debate no fue nada fácil, ¿verdad? Por su radicalidad de pobreza. Entonces Francisco convence al Papa de que podía hacer una prueba del estilo de vida, porque la iglesia no estaba de acuerdo con ese estilo de vida. Y Francisco le va a contar a todos los que estaban ahí la parábola de la mujer en el desierto, segunda Celano 16. De esa parábola hay 4 narraciones interesantes o 4 versiones que se recogen: segunda de Celano, leyenda mayor, anónimo de Perusa y 3 compañeros. Ahí está a pie de página eso. Y hay otro documento, hay un 5.º documento que también recoge, esa misma parábola. Nuevamente, Francisco va a manifestar su atrevimiento. Es decir, Francisco es atrevido contarle esa parábola a todos los curiales, ¿verdad? Y va a dejar paradójicamente pensativos y en silencio a todos ellos. Los deja en silencio, los deja callados con esa parábola. Entonces, una vez aprobada la orden, también logra que el cardenal Juan de San Pablo, se recuerdan, el que le ha ayudado a presentarse al Papa, sea el primer protector de la orden, recibiendo de él consejos y protección. El primer protector de la orden es este cardenal Juan de San Pablo. Es interesante. Entonces, el Papa Inocencio III permitió la experiencia de la forma de vida evangélica
que le propuso Francisco y sus hermanos, pero solamente fue oral. No le concedió ningún documento oficial. Esto significa que dicha aprobación fue bastante insegura de parte del Papa. Y esto traerá consecuencias, pero bastante fuertes, ¿verdad? Porque ya en el año 1215, en el cuarto concilio de Litrán, se pedirá que todos los grupos o los movimientos en la iglesia se adhieran a una de las reglas, o dicho de otra manera, asuman una de las reglas que en la iglesia estaban vigentes. Eran reglas monacales, por supuesto, y Francisco no va a querer. Ya vamos a ver ese detalle. ¿Y por qué? Porque Francisco va a estar convencido, ¿verdad?, de su vocación y de la inspiración divina. No va a dudar de eso, no va a dudar de la inspiración divina ni de su vocación, ni de su propósito misionero en alternancia. Oigan bien esta palabra, que no se les olvide, en alternancia. En medio de las crisis y de las oposiciones internas a su forma de vida evangélica, va a superar toda prueba, incluso la de la misma curia romana. Aquí nos vamos a encontrar con Francisco que intenta resolver otros asuntos, ¿sí? Ciertamente, Francisco se inclinaba un poco más a la contemplación que a la predicación. Es un detalle bastante interesante. Francisco, considerado fiel y auténtico servidor de Cristo, está más que nunca convencido de que él y sus hermanos debían actuar en todo según el modelo de cuanto en Cristo ellos veían. Estaban decididos a seguir el ejemplo de Cristo pobre y crucificado. Tomás de Celano va a afirmar que se preguntaban cuál tipo de vida debían escoger, o sea, si debían desarrollar su vida entre los hombres o retirarse a lugares solitarios, o sea, como los monjes, como el monacato, ¿verdad? En este proceso de discernimiento, ojo, lo que estoy diciendo, proceso de discernimiento, recurren a consultar a dos grandes contemplativos, a la hermana Clara y al hermano Silvestre, para estar claros y sobre todo para rechazar toda duda y toda imposición a sus hermanos. Francisco quiere estar claro cómo tiene que ser su vida, ¿verdad? Y tiene que rechazar toda duda y también toda imposición. Nadie le tiene que imponer nada, ¿verdad? Al escuchar la respuesta de ambos, es decir, de Clara y de Silvestre, Francisco y sus hermanos quedan más claros y confirman con mayor lucidez sobre todo el estilo de alternancia en cuestión. Ojo con la palabra alternancia. Por eso San Francisco escogió no vivir para sí solo, sino para aquel que murió por todo, pues se había enviado a ganar para Dios las almas que el diablo se esforzaba en arrebatarse. De esto resulta que en este itinerario espiritual no hay tensión entre contemplación y predicación, sino una alternancia. Y esto no solo como fraternitas, es decir, como fraternidad, sino personalmente en la vida misma del santo, que sentía el deseo apremiante de soledad e intimidad en alternancia. Y aquí vamos a encontrar un detalle interesante. Dice que va a escoger frecuentemente lugares solitarios para dirigir su alma totalmente a Dios. Sin embargo, no eludía perezosamente intervenir cuando lo creía conveniente en los asuntos del prójimo y dedicarse de buen grado a su salvación. ¿Se recuerdan que les dije que íbamos a hablar nuevamente del cardenal Jacobo de Vitry? Pues bien, este cardenal nos va a dar un ejemplo bien interesante, un relato bien interesante de cómo vivían los hermanos alrededor del año 1216, cuando el cardenal los conoce. Y dice así: de día entran en las ciudades y en las aldeas, se dedican a la vida activa y al apostolado. De noche vuelven a su eremitorio, donde se retiran en la soledad para llevar allí una vida contemplativa. Alternancia es eso, una vida contemplativa y activa.
¿sí? No es solamente la vida activa. Hoy, claro, no conocemos ese modelo nosotros porque el modelo que tenemos delante de nosotros y para los que somos hombres nos prepara es realmente para la pastoral, para la parroquia, para el servicio pastoral parroquial, para el servicio pastoral educativo, para todas las pastorales habidas y por haber. Pero aquí no existía eso, ¿sí? En la Edad Media no existía eso. Francisco, claro, existía la pastoral, por supuesto, estaba la iglesia, pero los frailes no se dedicaban a la pastoral parroquial, ¿sí? Los frailes se dedicaban a la contemplación y a la acción, a la misión en las ciudades. Era muy diferente. Y ese es el detalle muy interesante. El estilo entonces de la fraternidad es cercano a la ciudad, en la periferia. No es que vivían en la mera ciudad, vivían en la periferia. Los eremitorios estaban fuera de la ciudad para dedicarse con primacía a la oración y contemplación en conversión, obediencia, nuevamente lo que hablábamos ya al principio, y docilidad al Espíritu para hacer siempre la voluntad de Dios. Sin embargo, nos faltan las tensiones, crisis y conflictos sobre cómo vivir la respuesta generosa a este estilo evangélico de alternancia. Y aquí vienen las tensiones fuertes. Ya en vida del fundador, la predicación itinerante va a cobrar un verdadero protagonismo en la orden, olvidándose de la vida de alternancia y específicamente relegando la vida de contemplación. Adiós, eremitorios. Nos vemos, ¿verdad? Nos vamos a la ciudad y vamos a trabajar en las parroquias. Ya no hay contemplación en los eremitorios. Entonces, Francisco se ve inmerso en una profunda crisis. Se siente culpabilizado por considerar que las orientaciones que algunos pretenden dar a su orden se aleja del camino que el Señor le reveló y su voluntad. Segunda de Celano 115, Leyenda de Perusa 63. Siente sobre sí el desgarro de la situación. Son palabras fuertes, ¿verdad? El desgarro de la situación. Rehuye a los hermanos y llega incluso a maldecir a los que llevan la orden por vías que él no comulga. Los maldice. También es interesante eso. Aquí vamos a encontrar segunda de Celano 118, perdón, me comí la C, ya estaba dormido, aquí es una C, segunda de Celano 110, 88, Leyenda de Perusa 101 y 106. Bien, vamos a hablar un poco de la relación de Francisco y el cardenal. Y con esto vamos a ir concluyendo. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Ya se me durmieron, ya despertaron. A ver, ¿qué se me hicieron? ¿Para dónde le dieron? A ver, ¿hay alguna pregunta, alguna duda con todo este recorrido que hemos hecho? Pero sobre todo entresacando, recuérdense que no es sincrónico, ¿verdad? Y vamos entresacando esos detalles más fuertes de conflicto, de crisis, de choque que Francisco va teniendo con sus hermanos y también con la curia romana. ¿Alguna pregunta, una duda hasta aquí? Y si no, damos el último arrancón, ¿verdad? Laura parece que encendió su micrófono, postulantado encendió su micrófono, novicio entendieron su micrófono. Ah, todo bien. Y los postulantes, supongo que todo bien, excelente, ¿verdad? Muy bien. Entonces continuamos para terminar. Francisco y su relación con el cardenal Ugolino. Aquí nos vamos a encontrar con un sueño revelador, el sueño de la gallina negra. Este es un sueño bastante bonito, pero dejemos lo folclórico, lo bonito, profundicemos en el sueño. Sí, eso es lo interesante, profundizar en el sueño. Yo se los dejo como tarea porque ustedes van a bajar este documento y de seguro lo van a seguir releyendo. Entonces, ahí leen el sueño de la gallina negra, ¿verdad? Una gallina chiquita y negrita llena de pollitos, ¿verdad? Que hace referencia a Francisco y a todos sus hijos. Y hay algo bien interesante. Este autor que les he señalado, de Narciso a Jesús,
dice un detalle bien interesante. Es un sueño femenino, es una gallina, es una madre. Y Francisco proyecta esos deseos femeninos de una madre, ¿verdad? Francisco se siente como una madre cuidando y protegiendo a sus hijos, nutriendo a sus hijos, ¿verdad? El color es una gallina negra, ya te imaginan ustedes, generalmente eso trae otras consecuencias, los colores, ¿verdad? No es una gallina blanca, porque hay gallina blanca, ¿verdad? Sino que es una gallina negra, ¿verdad? Bueno, y 11 años más tarde, el cardenal Ugolino es ahora protector y corrector de la orden. Recuérdense que el primero era otro hermano, otro cardenal que ya murió y ahora nombran al cardenal Ugolino, ¿verdad? Según la petición del hermano Francisco al Papa Honorio III, ya no es el Papa Inocencio III, ahora es el Papa Honorio III. Ya también el Papa Inocencio había muerto. Que pide un cardenal de la Iglesia Romana. Y aquí viene un detalle que señala a los tres compañeros 65. Dice que haga las veces de Papa, para que en tiempos de necesidad puedan los hermanos recurrir a él. Imagínense, la autoridad que tiene el cardenal Ugolino es como la autoridad del Papa. ¡Wow! ¡Qué fuerte!, ¿verdad? Es como que yo les diga a ustedes, miren, ustedes tienen un formador y aquí voy a poner otra persona, otro fraile, que sea como su formador. Y ustedes se quedan, jole, y ahora tenemos dos formadoras o dos formadores. ¿Y a quién vamos a hacerle caso? ¿Verdad? ¿Quién es el auténtico? ¿Quién es el verdadero formador? Es bien complejo esto, ¿verdad? En este contexto, la pequeña fraternidad, aquellos 11, 12 con Francisco que fueron con el Papa Inocencio III, ahora se convierten en una orden en plena expansión. Es una orden que va por el mundo, es una orden que no tiene límite, ¿verdad? Los frailes no tienen límite, van por el mundo evangelizando. Ahora la fraternidad está dividida y aquí viene el detalle, porque la fraternidad sigue dividida. Los frailes seguimos divididos hasta el día de hoy, ¿verdad? No dejémonos de cuestión, seguimos divididos hasta el día de hoy. Entonces la fraternidad está dividida entre partidarios de una observancia estricta de la forma de vida instaurada en Ribotorto, ¿sí? Que fue el primer lugar donde ellos estuvieron ya como fraternidad. Otros hermanos que impulsan la orden hacia una vida más regular, es decir, al estilo de las antiguas órdenes monacales o monásticas, ¿verdad? Y otros más abiertos y más estudiosos de las ciencias teológicas, filosóficas, es decir, más preparados a los nuevos signos y necesidades de la iglesia y del mundo. Todos estos ideales y procesos de evolución chocan fuertemente con la personalidad fogosa de San Francisco y su inalterable apego a la forma de vida según el Santo Evangelio, revelada por el Altísimo, que además iba en detrimento de la pobreza y sencillez de la vida primitiva. Francisco cada vez se irrita más por el comportamiento de los hermanos que no siguen el ideal primitivo. ¿Alguien me puede leer esta cita de Celano, segunda de Celano 57? Es bien interesante porque Francisco se irrita, se enoja, se molesta y vamos a ver por qué. Segunda de Celano 57. Fray. Sí, Laura. En cuenta llega Francisco a la porciúncula, ve la casa y disgustado se dolió amargamente y seguidamente se encarama para hacerla desaparecer. Sube al tejado y con mano ágil arranca tejas y ladrillos. Manda que suban también los hermanos y que no quede nada hábil de aquello
que es abominación de la pobreza, pues decía que pronto se divulgaría en toda la orden, y todos habrían de tomar como modelo aquello que aparecía tan atentatorio en aquel lugar. Muy bien, muchas gracias, Zuleima. Fíjense ustedes, cuando Francisco llega a la Porciúncula, se encuentra que los hermanos habían construido una casa. Y dice que eso se dolió amargamente, le dolió a Francisco. ¿Por qué? Porque ya los hermanos están pensando en estructura, quieren casa. Y antes no vivían en casa, vivían en cuevas, vivían refugiados, vivían sencilla y humildemente. Y ese era un gran testimonio de cómo vivían los hermanos de humilde. Pero ya tenían una casa con teja y todo. Entonces Francisco se enoja, ¿verdad? Se molesta tanto que se sube y comienza a tirar y a desbaratar la bendita casa. Sí, entonces Francisco es fuerte y le va a decir a los hermanos, vengan, súbanse, votemos esta, ¿verdad? Esto no es lo que yo quiero, esto no es, ¿verdad? No es la vida del evangelio, tener esta gran casa y lujosa y todos los bienes que hay en las casas, televisión y todo. Bueno, antes no había eso, por supuesto, pero el detalle es interesante, ¿verdad? Querían vivir en pobreza, sencillo, ¿verdad? No con esas grandes casas lujosas, ni iglesias, ufale, súper lujosísimas. Ahora bien, el cardenal Ugolino, en el contexto de la aprobación de la regla, siente miedo de que Francisco tome nuevamente la palabra en la curia romana, primera de Celano 73. Aunque la sencillez, oigan bien, sencillez, el atrevimiento, la hondura de fe del hermano Francisco, le causaba nuevamente escalofríos al cardenal. El cardenal sabe bien quién es Francisco, ¿verdad? Pero también los hermanos tienen miedo de la radicalidad de Francisco y piden que el hermano Elías modere el celo del santo. A ver, vamos a leer este texto que es bonito, también interesante, porque aquí se sitúa ese encontronazo de Francisco con sus mismos hermanos, ¿verdad? Y con el cardenal ahí presente. Y vamos a ver qué sucede. A ver, alguien que nos lea, por favor. ¿Quién nos lee? Yo. Sí. Estando el bienaventurado Francisco con el hermano León y el hermano Bonicio de Bolonia, retirado en un monte eremitorio de Fonte Colombo para componer la regla, pues se había perdido la primera, escrita bajo el dictado de Cristo. Muchos de los ministros se reunieron en torno al hermano Elías, vicario del bienaventurado Francisco, y le dijeron: hemos oído que ese hermano Francisco está componiendo una nueva regla. Tememos que la haga tan dura que no la podamos observar. Queremos que vayas donde él y le digas que nosotros no queremos obligarnos a esa regla, que la componga para él, no para nosotros. El hermano Elías le respondió que no quería ir porque temía la reprensión del hermano Francisco. Como ellos insistían en que fuese, les contestó que en todo caso iría, si ellos le acompañaban. Partieron pues todos juntos. Cuando el hermano Elías, acompañado de los mencionados ministros, llegó al lugar en que se encontraba el bienaventurado Francisco, le llamó. Este respondió al ver a los ministros: ¿qué desean estos hermanos? Replicó el hermano Elías: son ministros que, habiendo oído que estás componiendo una nueva regla y temerosos de que la haga demasiado estrecha, dicen y reafirman que no quieren obligarse a ella, que la hagas para ti, no para ellos. Entonces, el bienaventurado Francisco levantó su rostro hacia el cielo y le habló así a Cristo: Señor, ¿no dije bien que no te creerían? Y se escuchó en lo alto la voz de Cristo, que respondía: Francisco, nada hay en la regla que proceda de ti. Todo lo que ella contiene viene de mí. Quiero que esta regla sea observada a la letra, a la letra, a la letra.
sin glorias, sin glosas, sin glosas, sin glosas. Y añadió la voz, sé lo que puede la debilidad humana y lo que yo quiero ayudarles. Los que no quieran observarla, que se salgan de la orden. El bienaventurado Francisco se volvió a aquellos hermanos y les dijo, ¿habéis oído? ¿Habéis oído? ¿Queréis que consiga que se os repita? Los ministros se retiraron confusos y reconociendo su culpa. Leyenda de Perusa 17. Bien, entonces aquí nos encontramos con un conflicto interno en la fraternidad. Francisco compone un eremitorio. Vean qué interesante. Francisco se retira a un monte, dice. La leyenda de Perusa ya no señala el lugar, dice en un monte nada más. Pero luego, por investigaciones y todo eso, ya se sabe que es en el eremitorio de Fonte Colombo, donde Francisco, junto a dos hermanos, está escribiendo la regla. Ya le han quemado una, los hermanos desaparecieron una de las reglas y ahora quieren que Francisco la componga para él. Se sienten molestos los hermanos, ¿verdad? No están a gusto con Francisco. Entonces Francisco les dice, bueno, se pueden ir de la orden, ¿verdad? Porque la orden es mía, ¿verdad? Y el Señor lo está confirmando ahí. Por otro lado, la relación amistosa de Francisco y el cardenal es muy buena. Sin embargo, los hermanos letrados aprovechan esta oportunidad para dirigirse directamente al cardenal para que él pueda convencer a Francisco y hacerle desistir de su cerrazón, de su terquedad evangélica. Finalmente, en 1220, en plena crisis interna de la orden, el cardenal Ugolino, con su autoridad, va a forzar, oiga bien la palabra, forzar al santo a acompañarle a la corte pontificia. Va a forzar a Francisco para que lo acompañe. El cardenal Ugolino se hallaba colocado entre dos fuerzas totalmente opuestas, o mejor dicho, entre dos fuegos que amenazan gran incendio. El cardenal actuaba como protector y luego como papa, oigan bien eso, y buscaba consolidar en la fraternidad lo más esencial y original del espíritu franciscano, evitando por un lado llegar a un cisma o una división total o a la herejía. Pero también es cierto que en este contexto era difícil mantener la unidad y algo de paz para realizar las reformas eclesiásticas queridas sin duda por el autoritario y poderoso prelado. Recuérdense que la iglesia estaba pidiendo que asumieran 3 de las reglas que ya existían y Francisco dice, no, yo no las voy a aceptar. Evidentemente la visión del cardenal no es la misma de Francisco, incluso no ven las mismas cosas con los mismos ojos. Francisco todo lo contempla con la sencillez de la mirada evangélica. Y dice, como me concedió el Señor hablar sencilla y llanamente de la misma forma, escribir la regla y estas palabras, así deben entenderla con la misma sencillez y sin glosa. Testamento 39. Sí, así, sencillo, sin glosa, sin darle tanta vuelta al asunto. Para el Papa, y así lo señala en la bula, observar todo al pie de la letra es cosa casi o del todo imposible. O sea, eso no va a ser posible, ¿verdad? Ahora, la crisis de la orden va en aumento. Cada vez las tensiones suben, crecen, ¿verdad? Y Francisco se va a ver obligado a renunciar a ser ministro general. Pero como fundador continúa atento a la marcha de la orden. A ver, ¿quién me lee aquí? Una vez que estaba muy enfermo. ¿Alguien que quiera leer eso? Eso, postulante. A ver. Una vez que estaba muy enfermo, en las que se encuentra sin fuerzas para incorporarse de la cama y exclamar con vehemencia, ¿y quiénes son aquellos que arrancaron de mis manos a mi orden y a mis hermanos? Luego, agotado por el esfuerzo,
cae en amargura, resignación y gimiendo agrega esta terrible palabra: vivan a su antojo. Muy bien, qué bueno, lo dijo, vivan a su antojo. Se enojó Francisco y ya dijo, ya no, me están matando estos benditos, ¿verdad? Me van a matar mejor. Vivan a su antojo, ¿verdad? Vivan a su antojo. Es duro todo lo que pasó Francisco, ¿verdad? Muy, muy duro, muy duro. Y luego, entonces, le van a pedir que asuma una de las antiguas reglas y Francisco le va a decir al cardenal lo siguiente. Alguien que me lea, otra hermana o hermano que me lea, qué es lo que le dice Francisco al cardenal. Vean qué interesante. A ver, ¿qué dice ahí? No le respondió nada. Y tomando de la mano al señor cardenal, lo llevó a donde los hermanos estaban reunidos en capítulo. Y con gran fervor y movido por la virtud del Espíritu Santo, les habló así: hermanos míos, Dios me ha llamado por el camino de sencillez y de humildad, y me ha manifestado que este es el verdadero camino para mí y para cuantos quieren creer en mi palabra e imitarme. Por eso, no quiero que me mienten regla alguna, ni de San Benito, ni de San Agustín, ni de San Bernardo, ni otro camino o forma de vida fuera de aquella que el Señor misericordiosamente me mostró y me dio. Y me dijo el Señor que quería que yo fuera un nuevo loco en este mundo, y no quiso conducirnos por otro camino que el de esta ciencia. Espejo de Perfección 68. Interesante entonces, mis hermanas y hermanos, ese choque que tiene Francisco y los hermanos que aprovechan al cardenal, ¿verdad? Para convencerlo. Y Francisco dice, no, yo no quiero ninguna regla, ni de San Benito, imagínense, San Agustín ya ni llegamos, y San Bernardo, no. Y el Señor quiere que yo sea un nuevo loco, ¿verdad? Un loquito, que nadie ponga la atención. Francisco no impone su deseo de modo autoritario, aunque es fuerte, ¿verdad? Pero no lo impone. Ya va dejando, la situación está bastante complicada y va a ir dejando todo eso. Y va a decir, mi pensamiento es que los hermanos no deben o no deberían tener más que el hábito con la cuerda y los calzones, como se prescribe en la regla. Y en caso de necesidad, calzado, ¿verdad? El ministro replicó, dice, ¿qué he de hacer yo que tengo tantos libros para que suponen un valor superior a las 50 libras? Ya imagínense qué gran biblioteca tenía ese hermano, ¿verdad? Y es interesante, ¿verdad? Lo que dice Francisco, no, hay que vivir con sencillez, con humildad. Nada de ese montón de libros, eso dejémoselo a los jesuitas. Nosotros vivamos con sencillez, con tal que vivamos el evangelio. Francisco también se despoja de esos impulsos autoritarios y legalistas, pero, ojo, insiste tenazmente en que guárdense los hermanos de recibir en absoluto iglesias y moradas. No reciban parroquias, no reciban iglesias, no reciban nada de eso, ni nada de lo que construye para ellos, sino son como viven, conviene a la santa pobreza, que prometimos en la regla, hospedándose siempre allí como forasteros y peregrinos. Leyenda de Perusa 106. Interesante, los frailes no tienen que poseer nada, ¿verdad? Pero lamentablemente las cosas han dado vuelta, el carisma, estamos divididos, nos gusta tener muchas cosas y poseemos muchas cosas, ¿verdad? Y finalmente compone la regla para los eremitorios, tan olvidada por los hermanos hasta la actualidad. Hay una regla para los eremitorios que está cumpliendo también 800 años, pero nos hemos olvidado de eso. Miren qué tristeza, cómo nos hemos desvirtuado del carisma franciscano. Este es lo que
puedo compartir con ustedes y les recomiendo este libro que se llama De Narciso a Jesús. Francisco de Asís en búsqueda de la identidad. Colección Hermano Francisco, número 28, edición franciscana Aránzazu, 1995. Es de Jean-Marc Charrion. Entonces, tenemos esa bibliografía, ¿verdad? Para compartir con ustedes todo este tema que ha sido interesante, importante para entresacar los rasgos de la personalidad de Francisco y sobre todo en este contexto de los 800 años de la aprobación de la regla y de los 800 años de la regla a los eremitorios, tan olvidada, por supuesto, que ni la mencionamos. Bien, ¿alguna pregunta, alguna consulta, alguna duda de lo que he hablado, de lo que he compartido? Que ya me pasé de tiempo, por supuesto. Ahí van a perdonar que agarré carreta y no le puse freno, ¿verdad? Ni stop ni nada. A ver. ¿Alguna pregunta de lo que hemos visto? Ahí está el documento, yo les pido leer, a pie de página hay muchos detalles muy bonitos que no se los dije y hay otros detalles más, por supuesto, que tenemos que ir viendo. Hermano Denis, famoso postulante de Comayagua, ¿tiene alguna pregunta, duda, comentario, pedrada, tomatazo, huevazo? ¿Qué es lo que tiene? Bueno, es sobre los eremitorios, ¿verdad? Que mi pregunta es, ¿en qué momento San Francisco se encontró inspirado como para dejarnos esta regla de una vida eremítica, ¿verdad? Y también, ¿qué tanto se pone en marcha a nivel de la orden? Esa sería mi pregunta. Bueno, muy interesante. Decimos que esta regla para los eremitorios tiene 800 años. Ha sido una experiencia que la hemos abandonado, que la hemos dejado. Es una experiencia de la espiritualidad franciscana. No es una experiencia de solamente los frailes. Oigan bien, no es solamente de los frailes, es de la espiritualidad franciscana. Pero en las obras apostólicas que tenemos, no hemos visto esa prioridad de la contemplación y le hemos dejado. Y no hemos visto esa vida de alternancia. Esa es la clave de eso, ¿verdad? Porque el eremitorio no es como los que existían antiguamente para alejarse y perderse del mundo. No, es para fortalecer la actitud del orante en la vida práctica, es decir, en la evangelización, en la misión. Alrededor del mundo, los frailes tenemos varios eremitorios. Esta es una experiencia muy bonita. Digamos, con la reforma eremítica en España, estamos hablando de los años, en el año 1300, creo que es 74, si no estoy mal, o 1380, se da la reforma eremítica en España, ¿verdad? Y a partir de esa reforma eremítica, los frailes se dividen totalmente con la bula Itebos, ¿verdad? Esa es una bula muy famosa del año 1517, si no estoy mal, ¿verdad? Entonces, esa bula divide a los frailes observantes, ¿verdad? Y los conventuales. Ahí llegó el asunto, ¿verdad? Porque la situación iba la crisis como tal iba en un conflicto bien grande. Unos que quieren vivir eremíticamente y otros que quieren ir por el mundo, ¿verdad? Con el peligro de que uno se vuelva vago, que es fácil volverse vago, por supuesto, ¿verdad? Entonces habían muchos frailes vagos y habían también muchos frailes moscas, ¿verdad? Entonces, esta primera orden sufre esa crisis, pero esa crisis también ha servido para replantearnos lo del carisma. Francisco vivió en alternancia, vida de eremitorio y vida de acción apostólica. Por eso cuando tiene las llagas, cuando vive las llagas, y sobre todo en este contexto de cuaresma, podemos preguntarlo, ¿cuántas cuaresmas hacía Francisco al año? 5 cuaresmas. Es decir, que se retiraba 40 días
a vivir en soledad, en silencio, para alimentarse de la experiencia de Dios, para nutrirse del evangelio. En esa experiencia del eremitorio de Monte Alverna, porque Monte Alverna es un eremitorio, es interesante. En esa experiencia del eremitorio de Monte Alverna recibe la llaga de Cristo 800 años el próximo, ¿sí? Entonces, en el año 1224, en una experiencia eremítica, Francisco le es revelada toda esa mística de la configuración con Cristo pobre y crucificado a través de la llaga, pero es en una experiencia mística, es en una experiencia de eremitorio. Entonces, alrededor del mundo hay muchos eremitorios. Yo estoy en una experiencia ciertamente de eremitorios también. Estamos tratando en la provincia de recuperar. La provincia nuestra, aquí en Centroamérica, tiene esa estructura tan bonita de los eremitorios. En todas las regiones hay eremitorios. De la provincia en Guatemala hay eremitorios, en El Salvador hay eremitorios, en Honduras hay eremitorios, en Nicaragua hay eremitorios, en Panamá hay eremitorios, y aquí en Costa Rica hay una fraternidad en eremitorios. Somos 3 hermanos que estamos viviendo en los eremitorios. Nuestro hermano Denis, que ha preguntado antes de ir al postulantado, hizo una experiencia de eremitorio, ¿verdad? Entonces fue una experiencia muy bonita con él allí viviendo. Pero así estamos, tratando de recuperar esa vivencia tan fundamental de nuestra espiritualidad franciscana. Y creo que podemos hacerlo, ¿verdad? Espero haya contestado a la pregunta del hermano Denis. Bien. Hermana Irma tiene algo que decirnos. Las postulantas, las novicias, Laura, Zuleima, Coto, no sé quién es Coto, creo que estaba la vez pasada, ¿verdad? ¿Quién es Coto? Que nos salude. A ver, hermana Irma, sí. Después le pedimos aquí a la hermana Coto, hermano. No tenga pena. Bueno, yo lo que puedo compartir es que, en primer lugar, muchísimas gracias, ¿verdad? Por refrescarme esto que ha sido para mí mi formación, no solo desde mis inicios, hace casi 40 años, de mis inicios como aspirante, postulante, sino que desde la espiritualidad franciscana en mi vida viene desde mi hogar, porque mi familia era de la Orden Franciscana Seglar. Mis abuelitos, unas tías, mi mamá que en paz descanse, y a todos ellos que en paz descansen. Ellos sembraron en mí, me inyectaron la espiritualidad franciscana. Entonces, esa espiritualidad para mí, pues es algo tan rico, tan valioso en mi diario vivir, ¿verdad? No solo pues en la parte espiritual, sino que en todo lo que vivo cada día, en la fraternidad, en la misión donde trabajo en un proyecto social para familias necesitadas. Y pues también quiero contarles así muy humildemente, en el 2017 yo tuve la oportunidad hermosa de ir a Asís, de ir a España y en las fuentes franciscanas, ¿verdad? Nos llevaron hasta Asís, estuvimos 10 días en Roma y nos llevaron 3 veces a Asís. Una vez nos llevaron a la parte de Fonte Colombo. Por eso cuando usted menciona esto me hace como vibrar de emoción y de acción de gracia. Estuvimos en Fonte Colombo, donde la impresión de las llagas, ¿verdad? En Alverna, en la capilla en la cárcel, en la capilla de San Francisco, que eso es impresionante, estar en la tumba, estar ahí en esas rejas, todo eso es importantísimo, de verdad que eso solo estando, ¿verdad? Uno no lo puede contar, sino que solo lo puede vivir. En la parte de San Damián, en la parte de la plaza en donde está el monumento a los papás de Francisco, y caminar por todas las callecitas, de verdad para mí fue una experiencia muy profunda, muy grande, que ahora pues me da mucha vida,
mucha vida de sentirme franciscana y tratar de vivir según este espíritu seráfico. Muchas gracias. Muchas gracias, hermana Irma. Irma es, ¿verdad? Irma Carlota, sí. Muy bien. Yo conozco a otra Irma, ¿verdad? Ahí, pero gracias. ¿Verdad? Entonces, muchas gracias. ¿Usted dónde está? Yo estoy aquí en Teculután, Zacapa, Guatemala. Ah, en Guatemala. En muy Oriente, bien. sí, en En el Oriente, Oriente, patrón. Sí, Guatemala. sí. Sí, pues, muy bien. Gracias, hermana Con mucho Irma. gusto, hermano, con gusto. Gracias. A ver, ¿quién más? ¿O terminamos? Las novicias franciscanas parece que tienen una gran pregunta. Me van a dejar a mí con miedo. Como al cardenal con mucho miedo. A ver. No, solamente, bueno, agradecerle, Fray, por todo lo que nos ha impartido en esta clase. La verdad que ha sido bien interesante. Bueno, desde el primer punto que vimos la personalidad de San Francisco, sobre también que el hermano Francisco promete obediencia, y a estos últimos temas que vimos con respecto a Francisco ante la curia romana. Y a mí en lo personal me llamó mucho la atención durante, bueno, todo lo que vimos, todo estuvo bien interesante, pero me llamó mucho la atención con respecto al aporte sobre cómo vivían los hermanos menores, lo que dijo el cardenal Jacobo de Vitre. Entonces es bien interesante cómo, bueno, él lo expresa en que, bueno, de día, ellos, ¿verdad?, se dedicaban a visitar a sus ciudades, las aldeas, entonces esa vida activa, y que por la noche ya ellos se recogían en ese momento especial de oración en sus territorios. Entonces, ha sido muy interesante lo que hemos visto, y también el escuchar con respecto a esa lucha del hermano Francisco en defensa de ese mandato que Dios le había encomendado. Entonces nosotras nos quedamos en un momento cuando iban leyendo el texto, entonces nos quedamos así como increíble, porque la verdad era, bueno, información que no habíamos escuchado así a detalle, y bueno, pudimos darnos cuenta de que no fue nada fácil. Así que fue algo bien difícil, y que ya en esos momentos, incluso cuando San Francisco pues ya estaba enfermo, entonces ya estaba un poco delicado de salud, entonces continuó esa lucha. Entonces ha sido muy interesante todo lo que hemos visto en este día, y muchas gracias, Fray. Dios le pague. Hermana Brenda va a compartir algo más también. Muchas gracias, muy bien, excelente. Solo decirles una cosa antes de que continúen, que Francisco defiende su carisma, es decir, su inspiración, lo que Dios le da, y defiende su laicidad. Es un hermano laico, ¿verdad? Es un hermano laico. Lamentablemente, en este contexto de los 800 años de Grecho, y es a partir de ese contexto de los 800 años de Grecho que se ha dicho que Francisco fue diácono. ¿Por qué? Porque en la celebración de la Navidad dice que se reviste de los ornamentos. Así dice, pero es solo un texto. Y oiga bien, ya ese texto está bastante manipulado. ¿Y por qué está bastante manipulado? Porque San Francisco no fue diácono, fue un laico. ¿Verdad? Fue un laico muy convincente, y ya lo hemos visto cómo era su carácter y cómo iba a mantener, no iba a dar paso a algo. ¿Que pudo ser un sacerdote? Ciertamente, no es pecado, ni no hay malo en que sea un sacerdote, pero no lo fue, y no lo podemos entonces agregar a la jerarquía. Lamentablemente, en la liturgia de las horas, para el 4 de octubre dice: San Francisco, fundador, diácono de las 3 órdenes. ¡Oh, qué error más grande! Totalmente, ¿verdad? Entonces, porque atribuimos y ponemos en Francisco, en su personalidad, algo que no fue, ¿verdad? Él fue un laico, un hermano laico. Adelante. Así bien, Fray Anselmo. Bien. Y todos los que nos acompañan. Agradecerle por toda esta formación que nos ha dado, y me llama mucho la atención, ya la hermana tocaba algunos puntos, y así entre nosotras
medio comentamos que qué difícil fue para San Francisco, pues este momento donde en un momento quizás lo creyeron que era muy propio de él la decisión y la regla, porque lo sentían quizás muy humano y quizás no les cabía a ellos que alguien tan humano pudiese también recibir la inspiración de Dios y hacer la regla, ¿verdad? Entonces, pero como el Señor también protege a San Francisco y le muestra, no hubo necesidad incluso de decir que era él mismo que era San Francisco que la estaba haciendo, sino que el mismo Jesucristo les responde. Entonces es muy interesante eso, que al final no hubo necesidad de San Francisco decirles eso, sino el mismo Cristo se los transmite, ¿verdad? Entonces, y antes de esto, me llamaba también la atención donde él dice, pobrecitos los sacerdotes. Entonces, es como que al final, de algún modo, él no se sentía tanto que quería ser como un sacerdote, pero dijo, pero que él yo quiero reparar por las faltas de ellos. Y ahí lo dice, pobrecitos sacerdotes. Pobrecitos sacerdotes, pecados yo quiero reparar. Bueno, yo voy a anotar ahí más o menos. Y eso también llama un poco la atención, y agregando lo que usted dijo también ahora, ya al final, donde dijo que al final él no fue sacerdote, definitivamente amaba ser hermano, pues realmente, y no ascender a querer ser más que todo. Y ahora que está tan atacado todo esto también de los sacerdotes y todo esto de los privilegios, y ya más o menos sabe cómo está el contexto de esto sinodal, ¿verdad? Al final, sí, pues agradecerle por todo esto. Esta información no es tanto que ojalá la pudiéramos encontrar tan fácil en el internet, pero que hay que discernirla, hay que ver realmente si realmente eso es, ¿cómo se dice? Es fidedigna, y si al final pues va con lo que San Francisco practicó, dijo, y pues todos los mandatos que él nos dejó, ¿verdad? Gracias, Frank, por esta formación. Dios le pague. Muy bien, muchas gracias a ustedes. Finalizamos, solo queremos saludar aquí dice Coto, ¿verdad? Ya hemos saludado a las otras hermanas y hermanos, no sé quién es Coto, si puede encender su cámara para verla, para saludarla o para saludarlo, o que nos diga algo. Ahí está. Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hermano? Hola, bendiciones. Bueno, antes que todo, quisiera disculparme, la última vez no pude conectarme. Estaba en un lugar donde había mucho ruido y si me conectaba, iba a distorsionar todo. Sí, pero está bien, excelente. Aquí estamos. ¿Dónde estás? Yo estoy en Michigan, Estados Unidos. Ajá, mira qué bonito, qué interesante. Sí, gracias. Yo estoy, ¿De dónde estoy eres? Impresionado. Yo soy del Salvador. Nacido en El Salvador. Salvadoreño, eso, salvadoreño. Sí. Muy bien. Sí, yo nací en El Salvador. Tengo, bueno, casi la mayor parte de mi vida la he vivido aquí. Y dentro de esto, el último viaje que yo tuve a El Salvador, tuve una experiencia bien bonita. Y la persona con la que pude compartir me hablaba del franciscanismo. Cuando yo me di cuenta cuando me explicaron más o menos de qué se trataba, les soy honesto, no había escuchado nunca de esto, pero ahora que vengo y me encuentro con este tipo de enseñanza, estoy impresionado. Siento que me he perdido de mucho por un buen tiempo, pero estoy ahora encaminado y quiero aprender.
Eso es prácticamente lo que yo he vivido y estoy en ese momento de que me estoy disfrutando tanto esta enseñanza de una manera que les agradezco mucho. Cada persona que participa aporta algo bien bonito y eso me gusta. Así que gracias, de verdad. Bueno, gracias a usted, ¿verdad? Y creo que a nosotros, pues, nos enseña más, ¿verdad? Que lo que nosotros podemos dar, porque, como dice Francisco, es el testimonio más que las palabras, ¿verdad? Nosotros vamos por la línea del testimonio y es tu testimonio el que nos deja así, ¿verdad? Porque nosotros, al final, religiosos, ¿verdad? O en búsqueda de eso, y ustedes laicos, Zuleima, Laura, tú, ¿verdad? Ahora que son laicos, ¿verdad? Que viven su fe en el mundo, trabajando, luchando contra tentaciones y todas las cosas que hay, ¿verdad? Y bueno, Sí. nosotros nos ampara una fraternidad, ¿verdad? Nos ampara una institución, una congregación, etcétera, pero ustedes se la juegan más duro, ¿verdad? Yo siento que se la juegan más duro. Bendiciones. Sí. Y vamos a concluir diciendo, oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi Dios ilumina las corazón, tinieblas de mi corazón. dame fe Dame fe recta, recta, esperanza esperanza cierta, caridad caridad perfecta, perfecta, sentido y sentido y conocimiento, conocimiento, Señor, Señor, para que cumpla tu tu santo y veraz santo y veraz mandamiento. mandamiento. Amén. Amén. El Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima, mis hermanas, mis hermanos. Un Paz y gusto, bien. Paz y gusto, bien paz a y bien. todos. Paz y bien, paz y Nos Hasta bien. vemos. luego. Nos Bendiciones, Hasta feliz vemos. fin de luego. semana. Bueno, gracias Igualmente, igualmente. gracias a Bueno, ustedes. Adiós. chao, chao.